Primera de Juan 5. Antes de la predicación, les recuerdo de la campaña Ora por mí. Vamos a iniciarla en mayo. Y gracias a Dios, en este momento contamos con 29 miembros adultos que están comprometidos a orar por algunos jóvenes y niños de nuestra iglesia. Sería bueno contar con cada adulto de la iglesia porque cada uno de nosotros podemos orar, debemos orar los unos por los otros. Entonces vamos a dar inicio a la campaña en mayo. También, si usted le interesa ser miembro de Iglesia Bautista de Costa Verde, no importa cuántas veces me han dicho eso, por favor, déme saber. Porque vamos a seguir en este proceso de la membresía muy pronto. También el sábado, el 25, con el favor de Dios, vamos a realizar algunos bautismos en la mañana. Entonces, si usted es salvo, pero todavía no ha sido bautizado por inmersión después de su conversión, y a usted le interesa ser bautizado, por favor, déme saber. Podemos conversar más. Sabemos que no somos bautizados para merecer la salvación, es decir, no es algo que hacemos para ser salvos, sino porque somos salvos y queremos obedecer a Jesús en cada cosa, cada área de nuestras vidas. Bueno, estamos estudiando, profetizando los unos con los otros del Nuevo Testamento. Esta mañana nos toca amarse los unos a los otros. Vamos a leer de 1 de Juan 5, del 1 al 4. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Oremos. Dios Padre, yo creo que ya entendemos la importancia de amarse los unos a los otros. Pero a veces es difícil. Entonces, enséñanos esta mañana. Muéstranos lo que dice este texto, para que seas glorificado, para que nosotros andemos en tus sendas y también para que nos amemos los unos a los otros como debemos. Otra vez, para la gloria tuya. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, sabemos que el Nuevo Testamento es bien claro. Debemos amarnos los unos a los otros. Jesús dijo eso muchas veces en el Evangelio de Juan. También encontramos este mandamiento en Romanos, en 1 y 2 Tesalonicenses, en 1 de Pedro, en 1 de Juan y 2 de Juan. Es obvio. Debemos amar a nuestros hermanos en Cristo. Yo quiero leer algunas cosas de 1 de Juan, solamente para estar bien claro, para que sepamos que este es de la palabra de Dios. No es solamente nuestra opinión, no solamente un buen deseo que tenemos. Queremos amar a los hermanos. No, nosotros debemos amar a los hermanos. No hay ninguna opción si vamos a obedecer a Jesús. De hecho, vamos a entender si somos cristianos
No hay ninguna opción. Hay que amar a los hermanos. Entonces, para darnos el contexto, voy a empezar en 1 de Juan 3, versículo 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Podemos diferenciar entre un creyente y no creyente. Versículo 11. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos, no se maravillen si en el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Es decir, sabemos que somos salvos si amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte, o sea, no tiene vida eterna. Versículo 16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Versículo 18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, es una cosa decir, yo amo a mis hermanos, pero es otra cosa ponerlo en práctica. Demostrar que amamos a los hermanos. Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Y otro es, estudiamos este versículo hace 3 domingos, pero un mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. 2 cosas, pero un mandamiento. Ahora en capítulo 4 voy a empezar en versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Versículo 16, discúlpeme. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Versículo 21. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Otra vez, yo creo que es bien claro
nosotros debemos amar a nuestros hermanos. ¿Cómo es posible? Hay que recordar que Jesús dijo que el gran mandamiento era: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Debemos amar a Dios primero. Y por eso es importante la sana doctrina. Y también es importante el discipulado bíblico. Queremos conocer la verdad, queremos conocer a Dios y queremos poner en práctica la verdad. Porque de nuevo, es una cosa decir algo, es otra cosa hacer algo. El gran mandamiento: amar a Dios con todo nuestro ser. Pero otra vez, no es solamente para tener más conocimiento, no es para decir que somos inteligentes, que sabemos más que otras personas. No, es para conocer a Dios con más profundidad, para disfrutar de Él con más plenitud y para caminar con Él en mayor obediencia. Queremos conocer a Dios. Y Dios nos enseña sus caminos. Y al enseñarnos los caminos de Él, al enseñarnos la palabra de Dios, lo que pasa es que andamos en comunión con Él. Tenemos una amistad con Él. Tenemos una buena relación con Él, porque Él es nuestro Dios y Él es nuestro Padre y Él es nuestro Salvador y Él es muchas otras cosas para nosotros. Él es nuestro todo. Y andamos en comunión con Él. Es como yo dije el domingo pasado, nuestras vidas están sincronizadas con Él. Estamos en camino con Él. Y es interesante, pensando solamente en 1 de Juan, si vamos a capítulo 1, versículo 3, Juan escribió: lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, comunión con otros hermanos en Cristo. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Es decir, encontramos nuestro gozo en nuestra comunión con Dios y también a compartir a Dios con otros. Compartir a Jesús con otros. Encontramos nuestro gozo. Queremos comunión con Dios. Y más, al experimentar o disfrutar comunión con Dios, andamos por el Espíritu Santo. Pablo escribió: anden por el Espíritu Santo y no cumplirán los deseos del mundo, de la carne. Andamos por el Espíritu Santo. Y nuestra obediencia, es decir, nuestro servicio amoroso, es el exceso, la abundancia de nuestra comunión con Dios. Estamos creciendo en nuestra fe, estamos creciendo en nuestro conocimiento de Dios con más profundidad, estamos disfrutando de Él. Y ahora, porque Él es tan bueno, porque Él es nuestro todo, yo quiero servir a mis hermanos. Yo quiero amar a mis hermanos. Es el resultado, el exceso, la abundancia de nuestra comunión con Dios.
Cuando pensamos en 1 de Juan 4:8, Dios es amor. Y también en versículo 16, Dios es amor. Yo creo que ya lo sabemos eso. Pero este texto, estos versículos no dicen que Dios ama. Es la verdad, Dios ama. Pero estos versículos dicen Dios es amor. Es su esencia, es su naturaleza, es quien Él es, amor. Siempre Él ha sido amor. Sin influencia, sin causa. Es decir, Dios, porque Dios es amor, Dios nos ama porque Él tomó la decisión de amarnos. Él nos vio y pensó, ellos merecen mi amor. Ellos son buenas personas y yo quiero amarlos. No hay nada bueno de nosotros. Y Él nos ama. Y podemos aprender de nuestro Dios. Debemos aprender de nuestro Dios. Porque a veces, cuando pensamos en algunos hermanos, es posible pensar, ellos no merecen el amor. Me cuesta amar a esta persona. Una pregunta. ¿Merece usted el amor de Dios? Yo no. Para nada. ¿Merezco el amor de mis hermanos en Cristo? No. Para nada. Dios nos amó porque Él es amor. Y una cosa que podemos aprender de eso es que debemos amar a nuestros hermanos. No importa lo que ellos hacen o no. No importa lo que ellos dicen o no. No importa si pensamos que ellos merecen el amor o no. Debemos amar a nuestros hermanos en Cristo. Ya. No es ninguna emoción. Es un acto de la voluntad. Voy a obedecer a Dios, voy a amar a mis hermanos, porque yo soy cristiano. Ya. Dios es amor. Ahora vamos a tratar de entender un poquito más nuestro texto de esta mañana. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Yo creo que es mejor decir todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. ¿Qué quiero decir de este texto, de esta frase, de esta oración? Otra vez, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Ok, primero, pensando en esta frase, sabemos que aún los demonios creen que Jesús es el Cristo. Hay una diferencia entre decir Jesús es el Cristo y reconocer en su corazón o entender, reconocer, confesar que Cristo es el Señor. Pero Juan dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es importante entender de nuestra perspectiva el orden de la salvación. Primero viene el renacimiento, nacido de Dios. O sea, primero viene la regeneración.
Estábamos muertos en nuestros pecados, según Efesios 2. Pero Dios, porque Él nos ama, nos da un renacimiento, una regeneración. Y ahora, porque tenemos vida, Él nos da la fe y ponemos nuestra fe en Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Qué quiero decir? Es importante que nosotros entendamos que la salvación es la obra de Dios. Nadie busca a Dios. Él hace su obra en nosotros para que nosotros seamos salvos, para que nosotros pongamos la fe en Él, para que nosotros confesemos que Cristo es, que Jesús es el Cristo. Pero después Juan dice, todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Para mí, es interesante la forma de escribir este versículo. Porque yo esperaría que Juan hubiera escrito algo como, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y ama al que ha nacido de Él. O quizás todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ama al que ha nacido de Él. Pero no es lo que Él escribió. Él escribió, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. ¿Por qué? En nuestra salvación, en la regeneración, cuando Dios nos da la fe para creer en Jesús como el Cristo, no sé cómo explicarles bien, pero es con la fe también viene un amor por el Padre, un amor para Dios. Yo recuerdo cuando Dios me salvó, y yo creo que cada creyente, cada persona salva puede dar el mismo testimonio. Cuando Dios me salvó, cuando yo tenía 6 años, yo recuerdo el lugar, yo recuerdo el momento tan claro todavía. Y yo entendí, solamente por la gracia de Dios, que Jesús es el Cristo, mi Salvador. Entonces yo confesé a Cristo, pero también yo amo y todavía amo. Yo amé y todavía amo al Padre. No sé cómo explicar porque es la obra de Dios, pero con la fe también vino un amor para Dios. Es la obra de Dios. Es nuestra conversión. Es una vida transformada. Es una vida 100% diferente. Antes fuéramos enemigos de Dios. Ahora amamos a Dios por nuestra salvación. Y por eso Juan dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, porque toda persona que cree que Jesús es el Cristo también ama al Padre. Ama al que ha nacido de Él.
No hay duda, no hay ninguna cuestión, es solamente un hecho, una verdad. Si somos salvos, amamos a los hermanos. Ya. Debe ser suficiente para nosotros. Pero Juan entiende que quizás tenemos preguntas, quizás tenemos dudas. Quizás no sabemos si amamos a los hermanos o no. Entonces, versículo 2, encontramos una prueba. Es como si Juan dijera, ¿quieren saber si aman a los hermanos? En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Gracias, Juan. Vamos a aprender algo. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Wow. Para mí esta es una buena noticia porque a veces me cuesta saber si yo amo a los hermanos o no. Y la respuesta es si yo amo a Dios y si yo guardo sus mandamientos, si obedezco a Dios, yo puedo saber sin duda que amo a los hermanos. Esa es la prueba. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es decir, hay una manera de medir si amamos a los hermanos o no. Estoy pensando en un ejemplo, quizás no debo compartir este ejemplo, pero estoy pensando en el domingo pasado. Yo puedo decir algo, en esto sabemos que Clip habla bien en el español. Cuando él dice reloj correctamente. Y todavía me cuesta. Entonces, no sé si hablo bien en el español. El punto es que hay una manera de entender si amamos a los hermanos o no. Cuando amamos a Dios y guardamos los mandamientos de Dios. Y por eso es importante conocer a Dios y andar en comunión con Él. Porque al conocer a Dios, al andar con Él, queremos obedecer. Y de esta forma vamos a amar a los hermanos. Pero hay más. Hay una explicación en versículo 3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Ok? El amor de Dios es guardar sus mandamientos. Jesús dijo en Juan 14:15, si me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Amamos a Dios? ¿Ok? La pregunta es, ¿guardamos sus mandamientos? Si obedecemos a Dios, es una demostración, es una evidencia que amamos a Dios. ¿Ok? Este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles. ¿En serio? A veces podemos decir, esa no es la experiencia de mi vida. A veces para mí me cuesta obedecer a Dios. No es fácil obedecer a Dios a veces. Estoy pensando en Jonathan y Tara. No es fácil salir de su país, mudarse a otro lugar, aprender un nuevo idioma. No es fácil obedecer a veces. Yo pienso en el estudiante en la universidad rechazado por ser cristiano. Quizás el hermano en el trabajo, quien merece una promoción, pero no la gana por ser cristiano.
A veces, ser rechazado por la familia por ser cristiano. Entendemos que hay hermanos en muchas partes del mundo perseguidos. ¿Es fácil obedecer los mandamientos de Dios? Juan dice, sus mandamientos no son difíciles. Es decir, sus mandamientos no son una carga. Es un gozo obedecer. Pase lo que pase. Esté donde esté. Cuesta lo que cuesta. Vale la pena obedecer a Dios. Jesús, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. ¿Era fácil la cruz? No. Pero por el gozo puesto delante de él, Jesús soportó la cruz. A veces nos cuesta, hay un costo, hay un sacrificio al obedecer a Dios. Pero para nosotros, porque amamos a Dios, es un gozo. Yo quiero sacrificar mi vida porque yo amo a Dios. Y de esta forma, sus mandamientos no son difíciles, no son una carga. Claro, hay un costo salir de su hogar, de su país, ir a otro lugar. Pero al final del día, no es difícil. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Porque Él es nuestro Salvador. Pero hay más en versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Otra vez en versículo 3, Juan dice que los mandamientos de Dios no son difíciles. ¿Por qué no son difíciles? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Podemos decir porque todo aquel que cree que Jesús es el Cristo vence al mundo. Podemos decir todos los salvos, todos los creyentes, todos los cristianos verdaderos vencen al mundo. ¿Qué dice Juan en esta frase? En este contexto, el mundo significa cualquier cosa que haga los mandamientos de Dios una carga. Otra vez, en este contexto, el mundo significa cualquier cosa que haga los mandamientos de Dios una carga. Pero nosotros, por nuestra fe, porque hemos nacido de Cristo, de Dios, entendemos que vale la pena obedecer a Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Nuestra fe vence al mundo. Si somos cristianos, ¿tenemos fe? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es dada de Dios. Ya tenemos fe. ¿Creemos en Jesús, el Cristo? ¿Amamos a los otros cristianos? ¿Guardamos sus mandamientos? Todo por fe. Y hay una buena palabra para cada uno de nosotros. No importa quién sea usted.
si usted es salvo por la obra de Dios, por la presencia de Dios en su vida, es más que posible, es esencial poner en práctica la fe. A veces queremos compararnos a otras personas, queremos observar la vida de alguien y decimos, esta persona tiene más fe que yo. Este no es el punto. Es posible reconocer, este hermano tiene mucha fe. Pero Dios me salvó. Dios hace la misma obra en mi vida que Él hace en las vidas de mis hermanos en Cristo. Y por eso voy a conocer a Dios más, con más profundidad. Voy a disfrutar de Él con más plenitud. Y voy a caminar con Él en mayor obediencia. Y por la gracia de Dios, por la fe que Él me da, voy a amar a mis hermanos en Cristo. Yo puedo amar a mis hermanos en Cristo. Versículo 5. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nuestra fe vence al mundo. Ahora sabemos que los mandamientos de Dios no son una carga para nosotros. Queremos obedecer. Cuando una madre va a dar a la luz a su hijo, ella no piensa en el dolor. Bueno, no sé. Quizás. Pero más, ella piensa en su hijo. Vale la pena sufrir el dolor por el gozo del bebé, por el gozo de ser madre. Nosotros amamos a los hermanos porque vale la pena obedecer a Dios por el gozo que encontramos en Él. Si usted no es salvo, hay una invitación para usted. Puede saber que usted es nacido de Dios al creer que Jesús es el Cristo. Ya. Creer que Jesús es el Cristo. Confesar a Cristo y será salvo. Es la promesa de Dios. Y para nosotros que ya somos salvos, Juan quiere que nosotros sepamos que es posible, y es más que posible, amar a los hermanos. Porque conocemos a Dios y encontramos nuestro gozo en Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Espero que esto sea la verdad para nuestras vidas. Oremos. Dios Padre, de nuevo, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos cosas que a veces es posible pensar que son duras para nosotros, que son difíciles para nosotros. Sin embargo, nuestra fe vence al mundo, es la promesa tuya para nosotros. Ayúdanos a
conocerte más y más cada día, disfrutar de ti, caminar contigo y ayúdanos a amar a los hermanos en Cristo. Otra vez, para la gloria tuya y para nuestro gozo en ti. Que nosotros seamos marcados, identificados por nuestro amor. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.